Mire, entiendo que esa carta de café se mandó a mi antecesor, no se envió a ANEP cuando yo asumí. Yo recién asumí el jueves pasado, apenas me estoy estrenando, y esa carta entiendo que se envió a la administración anterior de ANEP, ¿verdad? Y yo creo que deben entender de que el rol de ANEP es ser colaborador con todas las autoridades, pero a la vez somos vigilantes que se respete la ley. Nosotros no somos oposición, no somos enemigos de nadie, sencillamente señalamos lo que no nos parece, ¿verdad? Nosotros estamos en el ámbito económico, pero lo que hacen en el ámbito político tiene un gran impacto en las empresas, en los negocios y sobre todo en los empleos. Entonces, ANEP es la que tiene que ir a hablar con estos actores en el ámbito político para convencerlos que lo que están haciendo tiene un impacto positivo o negativo. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar con el gobierno, con funcionarios, con ministros, para convencerlos de nuestro punto de vista. No somos una fuerza política, no tenemos poder de negociación, no podemos presionar ni podemos amenazar. Nosotros tenemos que hacerles ver lo que nos parece que están haciendo mal y proponerles cosas que creemos que pueden ser bien. En esa manera es que nosotros estamos colaborando, proponiendo. No estamos de acuerdo en todo lo que el gobierno está haciendo, ellos no están de acuerdo en todo lo que les hemos propuesto, pero al final el que tiene las facultades legales es el gobernante. Mire, en realidad nosotros no tenemos poder de negociación, lo que tenemos es un diálogo muy abierto con ciertos representantes del gobierno, con el que tenemos la confianza de decir las cosas como las vemos. A veces se ponen tensas esas reuniones, pero al final la idea es expresar nuestro punto de vista y entender el punto de vista de ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos platicado y nos han dado el compromiso que en 15 días podemos empezar a reanudar actividades en forma gradual. Y por supuesto con protocolos sanitarios para que podamos seguir enfrentando este virus, porque el virus no va a desaparecer. Ese es un compromiso que tenemos del gobierno de abrir. Por supuesto que estas 2 semanas son las de mayor contagio y por eso nosotros también acompañamos el llamado que hay que mantenerse en casa y no salir innecesariamente, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir que la cantidad de casos no se dispare y todo tiene que ver con que no tenemos la capacidad en la atención médica pública de atender tantos casos. Por eso nuestro llamado que en estos 15 días nos quedemos en casa y que no hagamos salidas innecesarias, porque de esta manera en 2 semanas podemos empezar a volver a la normalidad. Tome en cuenta que también las condiciones cambian de comunidad en comunidad, de municipio en municipio, ¿verdad? Hay que ir viendo cómo se desarrolla la situación en cada municipio, pero la idea es que en 15 días empecemos a abrir gradualmente las actividades para volver a la normalidad lo más pronto posible. Ojo, que la normalidad ya no va a ser como nosotros veníamos haciendo, porque igual vamos a tener que seguir con máscara, manteniendo distanciamiento social, tomando medidas sanitarias en las empresas, porque el virus ahí está, va a continuar. Yo no le llamaría negociaciones, yo le llamaría pláticas, porque los que tienen que negociar son los diferentes actores políticos, los que tienen autoridad, es decir, los diputados, los partidos, el gobierno. Nosotros lo que tenemos son pláticas y sí tenemos pues una muy buena relación con algunos representantes del gobierno con los que nos hemos estado reuniendo
y a ellos les hacemos ver nuestros puntos de vista y de esa manera esperamos que esto continúe, esa buena relación que hemos desarrollado, esperamos continuar. Hay momentos en los que no estamos de acuerdo, pero eso no implica que vamos a romper nuestra relación y nuestra confianza, ¿verdad? Hay temas en los que nosotros hemos sido claros que no estamos de acuerdo y lo decimos en privado con ellos y lo decimos públicamente también. Pero eso no tiene por qué romper la confianza y el canal de comunicación que tenemos con ellos. Hemos estado en pláticas con este decreto que ellos publicaron esta mañana. Entiendo que lo quitaron y lo están revisando. Y por supuesto hemos enviado y hemos platicado con algunos de ellos de los temas que sí estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo. Al final ellos tienen la facultad por la ley de emergencia, que por un decreto ejecutivo en el ramo de salud deciden cuáles actividades pueden continuar y cuáles no. O sea que la decisión la toma el gobierno. Lo estamos revisando. Creemos de que hay ciertos productos que están siendo descalificados o prohibidos, cuando en nuestra opinión debería de ser las actividades que más exponen a la gente a riesgo, ¿verdad? Hay que tener cuidado de que las decisiones no sean arbitrarias por los funcionarios, sino que sean realmente técnicas, que las actividades que se están prohibiendo son las de mayor riesgo de contagio. Miren, nosotros hemos, como le digo, en la parte de actividades que están permitidas y cuáles no, el ramo de salud tiene la autoridad bajo la ley de emergencia. Ellos pueden decir cuáles actividades. Pero otra cosa es las restricciones a la movilidad de las personas. Eso es otro tema y ese, en nuestra opinión, no se puede regular por el Ejecutivo, porque esa es una libertad, un derecho constitucional, la libertad de movilidad, y ese solo lo puede restringir la Asamblea Legislativa. En el decreto no se le da esa facultad al presidente. Sí se puede regular la manera en que usted se moviliza, la documentación que tiene que presentar, que su DUI, que su carnet de empresa, que la carta autorizándola, que compruebe que está en una de las actividades autorizadas. Eso está permitido por la ley que el Ejecutivo lo exija. Lo que no puede es decir a qué días y a qué horas va a salir usted. Esa es una restricción a la movilidad. Mire, tenemos que hacer conciencia a la población de que este es por el bien de todos ellos, que solo salgan por cuestiones necesarias y por actividades autorizadas y que se queden en casa, porque eso nos va a permitir regresar más rápido a las actividades. Las cuarentenas, desde que se inició, le permiten al gobierno restringir, regular más bien, que cuando usted sale tiene que comprobar a dónde va, ¿verdad? Eso es normal, eso está bien, ¿verdad? Y yo creo que eso le da las herramientas suficientes para que usted salga a la calle. Por supuesto, hemos visto en las calles que ha incrementado el tráfico y la gente. Eso el llamado del presidente, lo reiteramos nosotros también. No hay que salir innecesariamente porque estas son las 2 semanas de mayor riesgo de contagio. Vamos a tener nosotros que hacer un llamado a las empresas para que proporcionen el transporte a su personal, ¿verdad? También está el tema de que el transporte público, con las restricciones de distanciamiento, tampoco les es rentable tener un bus en el que solo van 10 pasajeros. Entonces también el sector de transporte público ha tenido sus reservas de continuar operando con tan pocos pasajeros, ¿verdad? Entonces de esa manera pues las empresas tendremos que ver si contratamos buses para poder movilizar al personal.
Nosotros creemos que el gobierno del presidente Bukele tomó las medidas adecuadas en el momento oportuno. Si bien hubo problemas en la manera de implementarlas, tal vez una falta de coordinación, una falta de logística, es comprensible que los países no estaban preparados para esta situación, ¿verdad? Pero de alguna manera se deben de ir corrigiendo en el camino. Y sí creemos de que algunas de las medidas se implementaron mal. Algunas de las medidas, tal vez no muy claras, permitieron que las autoridades abusen del poder y cometan pues abusos a los derechos individuales en las detenciones que se dio. Hemos visto tal vez malos procedimientos en los centros de contención, en fin, se han dado situaciones que en el camino se han ido corrigiendo. Hay que reconocer porque las medidas fueron acertadas. Sin embargo, lo que sí preocupa es cuando hay confrontación entre los tres órganos, ¿verdad? Los tres órganos deben de estar trabajando en manera coordinada. Y eso, por supuesto, tiene un impacto en la imagen, en la reputación del país, y eso tiene consecuencias en la atracción de inversiones, tiene consecuencias también en la colocación de la deuda, a qué costo la vamos a colocar. En fin, la reputación del país hay que mantenerla y cuesta construirla. Nosotros creemos de que ahorita hay tres amenazas. La primera es la amenaza a la salud, por supuesto, del virus, y esa es la prioridad número uno, la salud de los salvadoreños. Pero venimos señalando que también el impacto en la economía y en los empleos también es importante, y no debemos de descuidar ese impacto. Por eso venimos proponiendo medidas de alivio financiero. Entonces, la tercera amenaza se crea cuando en esta crisis, en medio de esas dos amenazas, se violenta la institucionalidad o se toman decisiones que exceden los derechos constitucionales o las facultades que le asigna cada uno de los órganos, ¿verdad? Entonces, si la Asamblea Legislativa ahorita se sobrepasa a querer hacer algo que la Constitución no le da, ahí es donde nosotros saltamos y lo señalamos. Si el Ejecutivo pretende atribuciones que no le da la Constitución, pues también hay que señalarlo. Es decir, que en esta crisis de salud y económica no podemos violentar la Constitución y la institucionalidad. Y esa es la preocupación de todos los empresarios, ¿verdad? De que el clima político se está volviendo muy caliente por las decisiones de salud y económicas. Lo hemos visto en el conflicto que ha habido entre el órgano ejecutivo y la Asamblea en el mes de febrero y el conflicto que ha habido recientemente con el órgano judicial. Conflictos entre los órganos siempre va a haber, es parte de la democracia, es parte de ese balance de poder y de eso se trata, que ninguno de los tres poderes tenga más poder que los demás. Por supuesto que en ese balance de poderes va a haber conflictos. Pero para eso está la Constitución, para eso está la Sala de lo Constitucional, para dirimir esas diferencias. Cuando esas diferencias se vuelven públicas y se hacen comunicados o anuncios públicos que incrementan la confrontación, tiene un gran impacto negativo en el exterior, en la atracción de inversiones y en todo eso. Claro, bueno, lo vemos cuando una empresa ha tenido que cerrar por la cuarentena, su situación económica se vuelve muy difícil porque no tiene ingresos, sigue pagando salarios, y si es una empresa extranjera y ve un conflicto político entre los órganos, al final decide: yo ya no voy a abrir aquí, mejor me voy a otra parte. O mejor cierro aquí y dejo mis plantas de Honduras o de Guatemala. Entonces la inversión extranjera es bien nerviosa, bien delicada. Y está viendo el ambiente político al igual que el ambiente económico, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta.
No tenemos datos todavía, tenemos previsiones, por ejemplo, si el turismo cae, si las remesas caen, si las exportaciones caen, si seguimos cerrados más tiempo, el comercio y todos los demás sectores, calculamos que se pueden perder 300,000 empleos o un poco más. Dependerá de qué tan rápido podemos volver, porque por ejemplo sectores como turismo, abramos cuando abramos, no se va a recuperar de un solo, porque la gente todavía no va a empezar a viajar, tiene miedo que en los demás países todavía esté el virus, su situación económica tal vez no está para viajar porque se han gastado sus ahorros estos días. Hablo mundialmente, va a haber menos turismo. Entonces, todo el sector de turismo va a tener un golpe muy fuerte. También hay oportunidades. El turismo interno. Tenemos que promover el turismo. Conoce tu país. Y en eso podemos generar un dinamismo económico en la parte de turismo localmente. En el tema de los productos nacionales, consume lo propio. Es una oportunidad también para fomentar que consumamos lo que se produce en nuestro país. En el tema de alimentos, es una oportunidad que el país se vuelva autosuficiente alimentariamente, es decir, que fomentemos aquí la agricultura, todo el sector agropecuario y conectado con la agroindustria. Entonces, sí hay retos grandes, pero también hay oportunidades. El tema de remesas, por ejemplo. Dependemos de los compatriotas si van a poder seguir trabajando o no. En Estados Unidos hay 30 millones de desempleados nuevos. Entonces, es probable que las remesas van a tener una caída, ¿verdad? Las exportaciones, empezamos bien el año, pero estamos parados. Algunos no han podido exportar lo que ya tenían casi listo. Perdemos los contratos. Y cuando arranquemos, tal vez no tienen a quién venderle, hay que volver a conseguir nuevos clientes en el exterior. Entonces, todo eso va a definir con qué rapidez podemos recuperarnos y cuántos empleos vamos a perder. Estábamos revisando los datos del Fondo Monetario. Salvador pensaba crecer 2.9, ahora vamos a terminar en un decrecimiento de 5.4. Es grave. Pero la oportunidad es que para el 2021 podemos crecer 4.5%, que es mejor que los últimos 10, 15 años. Siempre después de una guerra, después de una crisis, hay un crecimiento económico. Entonces tenemos que saber aprovechar esas oportunidades que se están dando. Reconvertirnos, empezar a producir otras cosas que otros países ya no están produciendo y fomentar también diferente cultura, emprendedurismo. Mucha gente va a quedar desempleada. Tenemos que tener una labor de capacitación. Si usted hacía este trabajo, le tenemos que ayudar para que pueda hacer otro trabajo, porque en ese ya no hay oportunidad. Le podemos capacitar para que usted monte su negocio. En fin, vamos a tener que reinventarnos. Es que de los que aprobó la Asamblea al principio, los 2.000 millones, 600 van para las alcaldías. Como 950 millones van para el refuerzo presupuestario para el gobierno. 450 son los que se fueron para los $300 que repartieron. Entonces ahí ya se acabó los 2.000. Los 1.000 millones que aprobaron ahorita sí ya llevan propósito específico, que son parte del paquete de reactivación económica. La mayoría de empresarios y emprendedores lo que quieren es salir ya a trabajar. Por supuesto que todas estas medidas van a ayudar de alguna manera, pero no a todos. Entonces, por eso es lo importante de guardar la cuarentena estos 15 días para poder empezar a trabajar ya. Y recuerde que la mayoría de salvadoreños se ganan el sustento día a día, salen a vender y no tienen dinero para comprar comida para 15 días. Definitivamente, mire, nuestro llamado a mantener la cuarentena, no salir innecesariamente. Ahorita el decreto 21 está vigente, que es el que tiene las actividades autorizadas.
El decreto 22 sustituye al 21 y define cuáles actividades quedan autorizadas. Ahí se está restringiendo más. Pero también define la parte de las restricciones a la movilidad de personas, donde también se está haciendo restricciones mayores. Yo estoy claro que las restricciones a las actividades es la facultad del órgano ejecutivo. Aunque nosotros pataleemos, aconsejemos, la decisión es del gobierno y tiene toda la facultad. En la restricción de la movilidad individual, creemos que el ejecutivo no tiene la facultad. Esa facultad solo se la da la Asamblea Legislativa, parecido al decreto de septiembre.